Yo creo que mi punto de partida sería, digamos, comenzar planteando que el Estado social y los derechos sociales forman parte de lo que podríamos llamar el código genético de lo que fue buena parte del constitucionalismo del siglo XX. La garantía efectiva de los derechos sociales a lo largo del siglo XX fue muy desigual. Y el vínculo, como voy a intentar explicar luego, de los derechos sociales y del Estado social con la democracia, con el principio democrático, también fue desigual. Pero lo cierto es que allí donde los derechos sociales o el Estado social consiguieron un mínimo de operatividad, consiguieron satisfacer las necesidades básicas de millones de personas y asegurar, diríamos, niveles nada despreciables de cohesión social. Desde ese punto de vista, los derechos sociales se pueden considerar una conquista civilizatoria. Una conquista civilizatoria que hoy está en entredicho, ¿no? A partir del estallido de la crisis financiera de 2008, estamos asistiendo a una erosión muy acelerada de lo que fueron los rasgos básicos del Estado social y de los derechos sociales en el siglo XX. Muchas veces esa erosión se produce en nombre de la sostenibilidad del Estado social, paradójicamente, ¿no? Se nos dice esto es para garantizar la sostenibilidad futura del Estado social, pero lo que estamos viendo en la práctica es que en muchos casos se está reduciendo el contenido de las prestaciones que estos derechos garantizan, se está reduciendo la accesibilidad, la gratuidad o la relativa desmercantilización de estos derechos, o se están limitando el número de sujetos que son titulares de los mismos, ¿no? Esto es grave porque esto no solamente está afectando el principio del Estado social, sino, creo yo, está afectando la forma de Estado en su conjunto. Es decir, este ataque que se está produciendo sobre el Estado social y los derechos sociales afecta, naturalmente, también el principio democrático, erosiona y degrada el principio democrático. En el caso español afecta también el principio del Estado autonómico, clarísimamente, y también afecta el principio del Estado de Derecho. Una de las cosas que estamos viendo con mucha preocupación es cómo en los últimos años se están produciendo en el ámbito penal, por ejemplo, reformas penales que, entre otras cosas, tienden a criminalizar a aquellos colectivos sociales que precisamente se manifiestan en defensa de los derechos sociales, ¿no? Por lo tanto, la crisis del Estado social, la crisis de los derechos sociales, la crisis del constitucionalismo social afecta a diferentes vertientes de la forma de Estado. Esta crisis no es nueva. Digamos, una de las ideas que me interesa plantear, efectivamente, es esta, ¿no? Como dice Wolfgang Streeck, esta crisis tiene 4 décadas al menos. Es una crisis que ha tenido una manifestación financiera en el 2008, pero es una crisis mucho más compleja que al menos comienza en el último tercio del siglo XX. Y que es una crisis que tiene que ver con un proceso muy profundo, aunque paulatino, de privatización y de mercantilización de las relaciones sociales y de las relaciones jurídicas en muchos ámbitos, que está cambiando de manera radical, diría yo, la forma en que entendemos el derecho, en que entendemos el papel del constitucionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esta crisis, que comienza hace 4 décadas al menos, no era inevitable. Es decir, no es producto de un fenómeno natural, no es una tormenta que se haya producido sin saber por qué. Hay acciones humanas y decisiones humanas y políticas concretas detrás de esa crisis. Y así como no era inevitable, tampoco es irreversible. Es decir, hay alternativas frente a esa situación. Yo creo que esas alternativas, digamos, tienen que ver con 2 cosas que tenemos que pensar. Es una alternativa que no puede consistir naturalmente en el mantenimiento del statu quo, pero tampoco puede consistir en una vuelta al pasado. A veces pensamos los viejos buenos tiempos del Estado social, del Estado del bienestar, sin tener en cuenta que en ese Estado social y en ese Estado del bienestar había muchos problemas también, ¿no? Por ejemplo, problemas que ha puesto de relieve el feminismo, problemas que ha puesto de relieve el ecologismo, la sostenibilidad energética, su generalización, ¿no? Y tampoco podemos plantear como alternativa un salto en el vacío hacia un futuro utópico en el peor sentido de la palabra utopía, es decir, la utopía entendida como algo que está fuera de la realidad y fuera de la historia. Por lo tanto, digamos, lo que a mí me interesaría plantear aquí es eso, ¿no? La necesidad de pensar alternativas a un estado de cosas que no es irreversible y que debe construirse a partir de una recuperación crítica de la memoria de lo que fue el constitucionalismo social a lo largo del siglo XX
y de lo que podría ser un nuevo constitucionalismo social y democrático, ecológicamente sostenible, a la altura de los retos del siglo XXI, ¿no? Estas serían un poco las principales ideas que me gustaría plantear. Y para eso me gustaría hacer una pequeña recapitulación histórica e intentar explicar, digamos, cómo aparecen los derechos sociales en el constitucionalismo del siglo XX. ¿Por qué? Porque hay cosas que parece que nos hemos olvidado y que, como decía al comienzo, parecían que eran conquistas jurídicas adquiridas, ¿no? Por ejemplo, una primera idea importante, en su formulación inicial, el constitucionalismo social, pensemos en las teorizaciones, por ejemplo, de Hermann Heller, en el contexto de la República de Weimar, los derechos sociales aparecen claramente como un instrumento para generalizar la libertad y para profundizar la democracia. Esta es la función de los derechos sociales en las formulaciones iniciales del constitucionalismo social. Los derechos sociales sirven para que las libertades básicas puedan ser disfrutadas por todos. Los derechos sociales son derechos de libertad y son derechos al servicio de la profundización del principio democrático, en las instituciones y fuera de las instituciones, en los lugares de trabajo, en el mundo de la empresa, en el territorio. Esa idea de los derechos sociales como garantías de la libertad y de la profundización de la democracia está en buena medida en casi todo el constitucionalismo de lo que fue las primeras décadas del siglo XX, en la Constitución de Weimar, en la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, en la Constitución de la República Española de 1931, y está también en lo que fueron, digamos, los primeros documentos jurídicos que se aprueban después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de Filadelfia de 1944, que estaba inscrita en el frontispicio de lo que fue la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y que decía cosas tan evidentes como sin derechos sociales no puede haber democracia, sin derechos sociales no puede haber paz social. La idea de que los derechos sociales eran una garantía de la libertad, de la democracia y de la paz social estaba muy presente después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, de la tragedia de la experiencia del nazismo, de la experiencia del fascismo, ¿no? Los derechos sociales y el Estado social eran vistos como un instrumento para garantizar un nunca más a lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y ese era el espíritu de 1945. Ahora veníamos comentando un reciente documental del director británico Ken Loach, ¿no?, que se llama The Spirit of 45, ¿no?, el espíritu del 45, que habla de esto. Eso estaba en el espíritu del 45. En versión jurídica tenemos un libro muy reciente del laboralista francés Alain Soupiot, que se llama El espíritu de Filadelfia. El espíritu de la Declaración de Filadelfia de 1944, que decía esto. Los derechos sociales son condición de la libertad, los derechos sociales son condición de la paz social, los derechos sociales son condición para la expansión de la democracia. Y en esa idea de los derechos sociales estaba muy claro, por ejemplo, algo que luego nos olvidamos, que es la interdependencia y la indivisibilidad entre derechos sociales, derechos civiles y derechos políticos. Estos son derechos interdependientes. Sin derechos sociales, los derechos civiles y políticos no tienen un contenido claro. Sin derechos civiles y políticos robustos, libertad de expresión, derecho de manifestación, libertad ideológica, no se puede reivindicar los derechos sociales. Esto en el espíritu del 45 era algo que estaba muy claro. No había una contraposición entre derechos sociales y derechos civiles y políticos. No era una contraposición entre igualdad y libertad. Había una vía de complementariedad entre igualdad y libertad, y para muchos autores los derechos sociales eran instrumentos para garantizar la igual libertad de todos. No una libertad excluyente de unos pocos, sino la igual libertad de todos. Ahora bien, esa idea de interdependencia entre derechos sociales y derechos civiles y políticos no quería decir desconocer que pueda haber tensiones entre derechos o conflictos entre derechos. El constitucionalismo social del siglo XX se planteó un conflicto fundamental que existe sobre todo en las sociedades capitalistas. Y es el conflicto que juristas como Luigi Ferrajoli plantean como el conflicto entre los derechos fundamentales que son generalizables y los derechos patrimoniales que son excluyentes. Luigi Ferrajoli, un importante jurista italiano del siglo XX, dice esto. Sí, hay derechos que son interdependientes e indivisibles, pero hay un conflicto de fondo muy fuerte entre el conflicto que existe entre los derechos civiles, políticos y sociales generalizables a todos y los derechos patrimoniales
concebidos como derechos tendencialmente absolutos. Dicho de otra manera, si los derechos patrimoniales, el derecho de propiedad privada, las libertades de mercado, la libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales, se configuran como derechos tendencialmente absolutos, los derechos sociales no se pueden generalizar. Y eso estaba claro en el constitucionalismo social de inicios del siglo XX y después de la segunda posguerra. Por eso las constituciones sociales de la segunda posguerra dicen el derecho de propiedad existe en la medida en que quede claro que ese derecho está delimitado por su función social, que los usos antisociales o abusivos del derecho de propiedad privada no están admitidos desde un punto de vista jurídico, ¿no? Y por eso, en el constitucionalismo social del siglo XX, la garantía de los derechos sociales aparece vinculada a una cierta idea de la constitución económica. Es decir, para garantizar los derechos sociales hay que generar un entorno que permita que esos derechos se generalicen. ¿Y qué quiere decir ese entorno? Bueno, una constitución económica, por ejemplo, que establezca el deber de progresividad fiscal, ¿no? En la línea del artículo 31, por ejemplo, de la Constitución española, la progresividad tributaria. Si no hay un sistema fiscal progresivo que permita financiar los derechos sociales de manera equitativa, esos derechos no pueden existir. Por ejemplo, la posibilidad de que constitucionalmente puedan existir servicios públicos relativamente desmercantilizados en ámbitos como la educación, en ámbitos como la vivienda, en ámbitos como la sanidad. Por ejemplo, la posibilidad de que pueda haber un gobierno público de la economía. Esto estaba claro en el espíritu del 45. El gobierno público de la economía en sectores claves, como podría ser el sector del crédito, el sector de las finanzas, el sector energético. Sin todo ese conjunto de elementos, la garantía igualitaria de los derechos sociales no es posible. Bueno, esto ya nos da algunas pistas de por qué hoy tenemos tantos problemas a la hora de hablar de la garantía de los derechos sociales y por qué estamos hablando de la crisis de los derechos sociales. Claro, en esa concepción del constitucionalismo, digamos, del siglo XX, del constitucionalismo social del siglo XX, ¿cuál era la garantía principal de los derechos sociales? ¿Quién estaba encargado en garantizar esos derechos que podían estar reconocidos en la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, más adelante en los pactos internacionales de 1966, en tantas y tantas constituciones sociales de posguerra? Habría que decir que la garantía era fundamentalmente una garantía política. Sí, se reconocía que el primer garante de los derechos sociales, o los primeros garantes de los derechos sociales, son los órganos, digamos, legislativos, administrativos, si se quiere. Es decir, que el legislador y el gobierno, aquellos órganos que tienen una cierta legitimidad electoral, son los principales encargados en garantizar estos derechos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la capacidad, entre otras cosas, de emitir normas con un alcance tendencialmente general que permitirían esa garantía expansiva a estos derechos, ¿no? Es el gobierno, es el legislador quien puede aprobar reformas fiscales progresivas, quien puede aprobar leyes del trabajo que pongan un límite a los eventuales abusos del poder empresarial en el ámbito de la empresa, que puede decidir si se nacionalizan o no se nacionalizan determinados servicios. ¿No? La garantía, por lo tanto, es una garantía, la garantía primaria, como dice también Ferrajoli, es básicamente la garantía política. Esto no quiere decir que en el constitucionalismo social se piense que el legislador puede hacer lo que quiera, o que la garantía de los derechos sociales dependa de lo que el legislador quiera o pueda hacer. Es decir, el propio constitucionalismo social del siglo XX está construido en base a un conjunto de garantías, es decir, de mecanismos de tutela secundarios que pueden activarse cuando la garantía política no funciona. Entonces uno puede pensar en términos generales, inspectores de Hacienda, inspectores del trabajo, defensores del pueblo, bueno, diferentes órganos que pueden actuar cuando efectivamente los órganos, por decirlo de alguna manera, político-administrativos no garantizan esos derechos. Para el constitucionalismo social del siglo XX, en un primer momento, la garantía jurisdiccional de los derechos sociales no tenía en ese esquema un papel central. Si nosotros interrogáramos a los grandes artífices del constitucionalismo social de entreguerra a comienzos del siglo XX o de la posguerra, nunca nos dirían que los jueces son los principales encargados de garantizar los derechos sociales, por una razón muy básica, porque había una gran desconfianza a la idea de que los jueces puedan desempeñar ese papel, ¿no? Por ejemplo, hubo un libro que tuvo mucha influencia, mucho predicamento en el derecho público, que fue aquel libro de Edouard Lambert, ¿no? Le gouvernement des juges, ¿no? El gobierno de los jueces. ¿Quién era Lambert? Lambert era un señor que vivía en Francia y que escribe un libro
fijándose en lo que estaba pasando en Estados Unidos, donde en Estados Unidos las tímidas políticas sociales que quisieron ponerse en marcha a finales del siglo XIX y sobre todo luego a partir del New Deal, eran sistemáticamente frenadas por el Poder Judicial. Y entonces Lambert dice, cuidado con los jueces, porque esta gente es muy conservadora. Los jueces, por su extracción social, por la forma de selección que tienen, son más proclives a proteger los derechos patrimoniales que no los derechos sociales. Y por lo tanto no podemos construir una teoría que le dé demasiado poder a los jueces en este sentido. Y por lo tanto, en el constitucionalismo social de buena parte del siglo XX, la garantía no fue la garantía jurisdiccional. Esto no quiere decir que los jueces no hicieran nada para garantizar los derechos sociales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, los jueces en el ámbito laboral, ¿no? Los jueces del trabajo, toda la jurisprudencia construida, por ejemplo, para evitar los despidos ilegítimos, las condiciones de higiene y de salubridad en el trabajo. Y luego muchas otras cosas que los jueces hicieron en diferentes instancias. Es decir, había una construcción en virtud de la cual se decía los derechos sociales no son derechos justiciables, no son derechos que se puedan proteger jurisdiccionalmente. En buena parte de los entornos constitucionales europeos se decía son cláusulas programáticas, son principios, como decía la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés. Luego eso se heredó en el caso español y por eso en la Constitución española tenemos un capítulo en la Constitución que dice estos son principios rectores de la política económica y social, pero no son auténticos derechos. Era el clima también del 45. Estos derechos no son exigibles judicialmente, son otra cosa. Pero no quiere decir que en la práctica no encontremos, en Estados Unidos, en Alemania, actuaciones judiciales ordinarias y de los propios tribunales constitucionales protegiendo derechos sociales. En Estados Unidos hay toda una jurisprudencia interesantísima, medidas cautelares, injunctions, muchas actuaciones judiciales que intentaban de alguna manera proteger este tipo de derechos. Y en Europa también. A veces se los protegía directamente y a veces se los protegía en conexión con otros derechos que eran considerados fundamentales. Derechos sociales en conexión con el principio de dignidad de la persona, derechos sociales en conexión con el principio de igualdad, derechos sociales en conexión con otros derechos civiles, digamos, considerados fundamentales. Pero la construcción teórica era que los derechos sociales no eran fundamentales en el sentido de que no eran derechos directamente exigibles, porque la garantía era fundamentalmente una garantía política. Ahora, claro, todas estas garantías eran concebidas como garantías estatales. Es decir, la idea del constitucionalismo social es ¿quiénes son los encargados de garantizar los derechos sociales? El gobierno, los parlamentos y eventualmente los jueces. Claro, todos órganos del aparato estatal. Y la pregunta es, ¿y los ciudadanos? En ese juego entre gobiernos, parlamentos, jueces, ¿cuál era el papel de la ciudadanía en la garantía de los derechos? Bueno, la ciudadanía tenía un cierto papel, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de la garantía social, ¿no? La garantía social, según la Constitución francesa de 1793, es la acción de todos en la defensa de los derechos de todos. Una definición muy sencilla. Bueno, ¿cuál era el papel de la ciudadanía en la garantía de esos derechos? Era importante. ¿El derecho al trabajo dependía de lo que hiciera el legislador? Claro que dependía de lo que hiciera el legislador. ¿Dependía de lo que podían hacer los jueces? Claro que dependía de lo que podían hacer los jueces. Pero dependía de lo que hiciera la ciudadanía. Dependía de lo que hicieran los propios trabajadores organizados y por eso el reconocimiento de los derechos sindicales, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, el reconocimiento del derecho de huelga. Es decir, el reconocimiento de determinadas libertades civiles, políticas y sindicales que eran vistas como un instrumento para garantizar los derechos sociales. Mientras existan esas formas de organización social, los derechos sociales estarán garantizados. Ese, digamos, era en cierta medida el esquema que existía. ¿Cuál es el problema? El problema quizá, y esto es interesante para entender en parte la crisis actual, es que esas garantías sociales, ¿sí?, los mecanismos de participación ciudadana en la protección de los derechos sociales, en el constitucionalismo social de posguerra se concibieron de manera debilitada. De manera debilitada. ¿Por qué? Bueno, habría muchas razones y sería muy complejo explicarlo, pero podríamos decir que en el contexto de la Guerra Fría, del enfrentamiento como entre los grandes bloques, el constitucionalismo social de posguerra, sobre todo en Europa, se construyó a partir de un intercambio. Se dijo, vamos a garantizarle seguridad material a las personas. Seguridad material quiere decir una prestación, la satisfacción de prestaciones básicas en determinados ámbitos, sanidad, educación, vivienda, etc. Pero a cambio de esa seguridad material, vamos a renunciar un poco
a las ambiciones democráticas que tenía el constitucionalismo de inicios del siglo XX. Nos vamos a olvidar un poco de democratizar el mundo de la empresa, de llevar la democracia más allá de las instituciones. Y en buena medida el constitucionalismo social de posguerra se construyó a partir de la idea de la garantía estatal de los derechos. Quienes tienen que garantizar los derechos son los órganos estatales. Y el papel de la ciudadanía en la protección de esos derechos se concibe de una manera relativamente debilitada. Eso en los años 60 generó muchas críticas, ¿no? Si uno repasa la bibliografía crítica del Estado social, del Estado de bienestar de los años 60, dicen, claro, el Estado del bienestar, tal como se construyó en muchos países de Europa, era una construcción hecha desde arriba, donde los ciudadanos no eran vistos como sujetos de los derechos, sino como clientes de las administraciones públicas, como consumidores, pero la participación de la propia ciudadanía en la protección de sus derechos no estaba suficientemente garantizada. Entonces, el constitucionalismo social satisface las necesidades de muchas personas, pero al mismo tiempo deja un flanco abierto que luego va a facilitar su desmantelamiento, ¿no? La ciudadanía baja la guardia como sujeto de los derechos. Y esta es la crítica, por ejemplo, parte de la crítica feminista al constitucionalismo social, tradicional, la crítica esta democrático radical, que lo que nos están diciendo es, se renunció a la democracia. Por eso decía yo al comienzo, los derechos sociales son una conquista civilizatoria, pero su relación con la democracia fue desigual. En un principio estaban vistos como una garantía para la ampliación de la democracia, pero luego hubo una renuncia, en virtud de la cual se les decía a los ciudadanos, quedaos en casa, que ya desde el Estado nos encargamos de garantizar estos derechos. Ahí había una pequeña trampa que fue la que permitió que se colara en buena medida, me parece a mí, la crisis que estalla a partir de mediados de los años 70. Y que es la crisis que está en el origen de lo que estamos pasando ahora. La crisis, por lo tanto, en mi opinión, de los derechos sociales es en buena medida la crisis de la democracia y la falta de democracia en la garantía también de esos derechos sociales, ¿no? Y ya digo, eso se denunció mucho en los años 60, se hizo una crítica igualitaria, radical, democrática al constitucionalismo social de posguerra y se dijo, bueno, esto está muy bien, pero esto se queda corto, hay cosas que no resuelve. Pero claro, la crítica que se impuso no fue esa crítica igualitaria, democratizadora, sino por el contrario, una crítica más bien conservadora, que lo que vino a decir es, el problema del constitucionalismo social de posguerra no es que se haya quedado corto, no son sus defectos, el problema es que ha pecado por exceso, ha generado un exceso de expectativas políticas y sociales, ha prometido demasiado. Esa es la crítica que se impone a partir de los años 70, de los años 80. Se ha prometido demasiado y se han generado, por lo tanto, demasiado expectativas. Y esas expectativas generan, y aquí aparece una palabra mágica de los años 80 que todavía hoy arrastramos bajo diferentes formulaciones, eso genera una crisis de ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque si usted promete demasiados derechos sociales, está generando una expectativa que interfiere excesivamente en el funcionamiento libre del mercado, por ejemplo. Ese exceso de expectativas distorsiona el funcionamiento natural de las libertades de mercado. ¿Y entonces qué hay que hacer? Bueno, está claro, si se han generado demasiadas expectativas sociales y demasiadas expectativas de participación política, lo que hay que hacer es reducirlas. Esta crisis se resuelve con menos derechos sociales y menos participación política. Reducir los derechos sociales al mínimo indispensable, asegurar una garantía residual de los derechos y limitar los mecanismos de participación social, que quiere decir, en términos muy directos, convertir la democracia en un mecanismo de selección y de renovación de élites cada X años. Usted cada 4 años vota por el partido A, por el partido B, en un entorno en el que se permite, entre otras cosas, la modificación de las leyes sectorales para hacerlas poco proporcionales, se facilita la financiación privada de los partidos políticos, se levanta esa veda, ¿no? Ahora acabamos de tener en el año 2010 el famoso caso de Citizens United en Estados Unidos, donde prácticamente se levantan
todos los límites a la financiación privada de los partidos políticos. Se dice que cuando las empresas financian un partido, están ejerciendo su libertad de expresión y que por lo tanto esa libertad de expresión está protegida por la primera enmienda y no puede limitarse, ¿no? Esto arranca en los años 70, en los años 80. Y ese es, digamos, parte del retroceso que estamos viendo ahora. Y lo que se produce entonces a partir de ese momento es en realidad, para decirlo de manera simplificada, un proceso deconstituyente de lo que había sido el espíritu del 45. Es decir, el siglo XX comienza como aprendizaje de las grandes guerras, en que hay una serie de derechos, de obligaciones para los poderes privados y de obligaciones para los poderes públicos que se deben constitucionalizar. Lo que vivimos a partir de esa crisis de los años 80 es un lento, paulatino, pero radical proceso deconstituyente. Es decir, un intento de neutralizar la capacidad normativa de esos derechos que estaban reconocidos en las constituciones de posguerra. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se neutraliza ese alcance? Bueno, de muchas maneras. Se neutraliza, por ejemplo, a través de tratados internacionales que se rigen ya no por el principio de la centralidad de los derechos sociales, sino por otorgarle centralidad a otros derechos, a los derechos patrimoniales, a las libertades de mercado. Pensemos en cómo nace la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera. La deriva de la Unión Europea, sobre todo a partir de los años 90, diría yo. Bueno, eso se puede discutir, pero eso es parte del proceso deconstituyente. Luego, a través de reformas constitucionales explícitas. Hay un caso de laboratorio, el caso de la Constitución portuguesa de 1976. Es un caso muy interesante, porque la Constitución portuguesa, que era posiblemente una de las constituciones socialmente más avanzadas de Europa, era hija de una revolución, de la Revolución de los Claveles, era una constitución que tenía un contenido socialmente muy ambicioso. Y lo que se dijo es, esta constitución con un contenido socialmente tan ambicioso no es compatible con los nuevos vientos que soplan en Europa. Y esa constitución portuguesa del 76 fue reformada en 7 ocasiones desde su aprobación hasta la actualidad. Entre otras cosas, para permitir que sean reversibles cosas que la constitución portuguesa decía que eran irreversibles, ¿no? Ciertas conquistas sociales. La constitución portuguesa es interesante porque tenía una cláusula que decía, entre otras cosas, que había cosas que no eran reversibles. Si se nacionalizaba un servicio público no se podía privatizar. Y esa cláusula era intangible. Pues lo que hicieron fue reformar la cláusula que decía que era intangible para que se pudiera hacer, ¿no? Vamos a tener 7 reformas constitucionales en ese sentido. En otros sitios se intentó y no se hizo. Y a veces ese proceso deconstituyente se produjo simplemente a través de una mutación tácita o no de la interpretación constitucional. Sin cambiar una coma de lo que las constituciones decían, se hizo una interpretación que permitía, digamos, estos procesos de desconstitucionalización de las cláusulas sociales, ¿no? Quizás el ejemplo más acabado de todo eso, digamos, uno encontraría ejemplos jurisprudenciales, digamos, en muchos ámbitos, pero quizás el último momento de ese proceso deconstituyente que avanza a través de estas diferentes vías sean las últimas reformas para introducir el equilibrio presupuestario y, sobre todo, en el caso español, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que es el último eslabón de ese proceso deconstituyente. Una constitución como la española, la única constitución en el mundo que dice que el pago de los intereses y del capital de la deuda a los acreedores tendrá prioridad absoluta sobre otros gastos. Ninguna constitución del mundo dice eso. Hay constituciones que garantizan el equilibrio presupuestario, pero ninguna establece la prioridad absoluta de pago. Con algo de mala conciencia, la reforma incorporó, bueno, salvo situaciones de catástrofe, de emergencia, pero la catástrofe y la emergencia ya estaban allí en realidad, ¿no? Y luego no hubo ninguna voluntad de establecer esas líneas rojas, como prueba, entre otros, un extraordinario libro del profesor Juli Ponce, que está aquí también con nosotros, ¿no? Por lo tanto, estamos en ese proceso deconstituyente. Voy cerrando el argumento, estoy saltando muchas cosas que me hubiera gustado comentar y que las estoy simplificando mucho. Pero entonces lo que ocurre a partir del año 2008, en mi opinión, es que se agudiza con la excusa de la crisis financiera un proceso que había comenzado varias décadas atrás, que tiene que ver con la fuga del principio del Estado social, con la fuga del principio del Estado democrático,
con la fuga del principio del Estado de Derecho. Yo no sé si aquí hay penalistas, pero es muy interesante ver cómo esa deconstitucionalización del valor normativo del Estado social, de los derechos sociales, se corresponde con un crecimiento del Estado penal, ¿no? Hay muchos estudios que muestran cómo en Europa el desmantelamiento del principio del Estado social se corresponde con un endurecimiento del Estado penal. Es decir, con el endurecimiento de los códigos penales para criminalizar dos fenómenos que la desaparición de los derechos sociales produce. Uno, la exclusión social, y eso puede adquirir muchas formas. Nosotros en Barcelona, por ejemplo, tenemos una ordenanza del civismo, que es una ordenanza municipal, pero que sanciona la mendicidad, sanciona, es decir, que va a pequeños fenómenos que en buena medida son producto de la exclusión social, y la criminalización de la disidencia. Si uno analiza la última propuesta de reforma del Código Penal que se está discutiendo ahora, y ve cómo se tratan cuestiones como la ocupación de sedes de entidades financieras, la utilización de determinados, incluso de la libertad de expresión, de la libertad ideológica en la red, etcétera, etcétera, ve, bueno, esta suerte de relación de vasos comunicantes, menos Estado social, más estado penal, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, la cuestión es, que era un poco el título que tenía mi charla, lo de las alternativas, ¿no? ¿Resistencia, reforma o ruptura? O sea, ¿qué hacemos frente a esto? Es la pregunta. Resistencia, reforma o ruptura constituyente. ¿Qué quiere decir eso? Resistencia, que es lo que hacemos normalmente los juristas, ¿no? Y bueno, intentar resistir. Mostrar que aquí hay un marco constitucional que no está siendo cumplido, que aquí hay un artículo 47 que dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y eso en la práctica no se garantiza, e intentar ver cómo con el marco que tenemos podemos resolver, ¿no?, los problemas urgentes que mucha gente está padeciendo. ¿Cómo interpretamos de manera garantista el marco constitucional existente vinculado a los tratados internacionales para intentar contener en buena medida esta ofensiva antisocial y desdemocratizadora? Y aquí intentar acompañar cosas que, por ejemplo, están pasando en el ámbito jurisdiccional, algunos tribunales que están dictando medidas cautelares para paralizar procesos de privatización de hospitales, como ha ocurrido en Madrid, ¿no? Bueno, intentar ver jurídicamente cómo se actúa en eso. ¿Qué pasa? Bueno, con la conciencia de que eso es insuficiente, porque esos marcos constitucionales han cambiado mucho. Nos podemos desgañitar diciendo que la Constitución dice que el derecho a la vivienda es un derecho, que el derecho a la sanidad, que si tenemos un artículo 135 que dice que el pago de la deuda es una prioridad absoluta, y que cada vez que leemos un decreto ley del gobierno, la exposición de motivos dice, estamos desarrollando el artículo 135. Y esto es para garantizar la sostenibilidad futura del Estado social. Entonces, los límites de la estrategia de la resistencia abren la puerta al de la reforma. ¿No será hora de reformar la Constitución española y plantearse, por ejemplo, que ahora alguno de los partidos mayoritarios de ámbito estatal lo está aceptando? Que no tiene sentido que el derecho a la sanidad no sea un derecho considerado fundamental. ¿Por qué el derecho a la educación en el artículo 27 sí y el derecho a la sanidad no? Hay quien dice que quizá ha llegado la hora, 35 años después, de reformar la Constitución para, por ejemplo, reconocer la fundamentalidad del derecho a la sanidad. Problema. La situación que vivimos, a mi juicio, es una situación de emergencia social tan complicada que confiarlo todo a la reforma constitucional, que depende en buena medida de fuerzas políticas que, con las diferencias que se quiera, son responsables de lo que ha ocurrido ahora, es quizá un poco ingenuo. Pensar que puede haber este acuerdo para reformar, que ese mismo acuerdo que permitió una reforma express para introducir la prioridad absoluta en el pago de la deuda se pueda producir para reforzar el Estado social, la verdad que uno no se hace demasiadas ilusiones sobre eso. Y entonces aparece sobre la mesa una propuesta que era inimaginable también hace años, pero que comienza a aparecer en algunos sitios, sobre todo a partir de la crisis del modelo autonómico, de los procesos de recentralización que se están produciendo y que están afectando mucho las capacidades de autogobierno, no solo de las comunidades autónomas, sino también de los propios ayuntamientos, ¿no? Las propuestas de reforma en materia de competencias de los ayuntamientos son, la verdad, que devastadoras en ese sentido. Se está poniendo sobre la mesa la cuestión constituyente, la cuestión de una ruptura constituyente. ¿Y no será posible abrir un proceso constituyente? Aquí, cuando uno plantea esto, ya hay quien dice, bueno, traigamos la camisa de fuerza y le pongamos a este profesor una camisa de fuerza y lo saquemos con lo que está pasando, plantearse un proceso constituyente. Bueno, Thomas Jefferson, uno de los padres de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, decía que cada 15, 17 años
una generación tenía que cambiar las normas establecidas por la generación anterior. Bueno, eso, digamos, puede ser el objeto de debate. En América Latina ha habido procesos constituyentes en los últimos años, en Islandia se ha abierto un proceso constituyente. Podemos discutir las luces y sombras de todo aquello, pero las constituciones no tendrían por qué ser marcos rígidos que no puedan rediscutirse, ¿no? Y sobre todo, si lo que decimos es, no podemos volver al viejo constitucionalismo social, porque allí había problemas. Aquí se va a hablar, por ejemplo, de mujeres y derechos sociales. Visto de una perspectiva feminista, aquello no era el mejor de los mundos posibles. Visto de una perspectiva ecologista, de una perspectiva energética, ¿cuáles eran los costes energéticos de los derechos sociales entre los años 50 y 70, los supuestos años dorados? Eso habría que discutirlo. Por lo tanto, se abre, digamos, esa posibilidad. No puedo desarrollar, ya digo, todo esto aquí. Yo soy consciente de que eso es, digamos, de una enorme complejidad. Pero yo creo que la situación es tan grave que es una de las pocas alternativas que tenemos. En Weimar, en los años 30, Hermann Heller, el gran constitucionalista alemán, escribió un artículo que hay que leer con preocupación, pero quizá también con esperanza, que se llamaba Estado de Derecho o Dictadura, ¿no? Que en realidad era Estado Social de Derecho o Dictadura. Hermann Heller fue el primer teórico del Estado Social de Derecho entendido en un sentido democrático. Y Hermann Heller escribió ese artículo y dijo, aquí tenemos en la República de Weimar una situación doble. Por un lado, la anarquía que está generando un capitalismo financiarizado que era muy parecido al que tenemos hoy. Lo que ocurría en la época de la Belle Époque, cuando la gente bailaba el Charleston y la guerra estaba en ciernes, era un tipo de capitalismo desregulado, financiarizado, que se parecía mucho al actual. Y Hermann Heller dijo, yo veo una sola alternativa. O conseguimos generar un constitucionalismo social y democrático capaz de embridar a este monstruo, o lo que tendremos es una dictadura, que él veía naturalmente en su época bajo la forma, él veía el huevo de la serpiente, ¿no? Veía el crecimiento del nazismo. Si nosotros nos fijamos en lo que está ocurriendo hoy, lo que está ocurriendo en la regresión constitucional autoritaria que ha habido en Hungría, lo que está pasando en Grecia, el crecimiento de la xenofobia, la tragedia de Lampedusa, el crecimiento del racismo en Europa, vemos que estamos en esa situación. Por lo que nos jugamos en esta crisis de los derechos sociales es muchísimo. Y por lo tanto ese dilema que planteaba Heller, o Estado social de derecho o dictadura, para nosotros es igual, es decir, o un constitucionalismo social, democrático, ecológico seguramente, a la altura del siglo XXI, no solo en el Estado español, no solo en Galicia, en Europa, que es lo que hace más complejo todo esto, o conseguimos eso, o la alternativa en parte es la barbarie. Y yo creo que la barbarie que se expresa de muchas maneras, ¿no? El 50% de paro juvenil, la emigración de los jóvenes, la aparición de fenómenos como el hambre en muchas ciudades, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un largo listado de eso, ¿no? Y yo creo que, por lo tanto, ese es nuestro reto. Es muy importante desde la universidad pública, a mi juicio, mientras siga siendo pública, que también la universidad como objeto de este proceso también cada vez está más amenazada de eso, denunciar esta situación y buscar, como juristas, como politólogos, como economistas, simplemente como ciudadanos, cuáles son esas alternativas a la barbarie que no nos podemos permitir. Gracias.